Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene, que a su vez se repite los días lunes a las 2:30 del mediodía. Nuestras vías de comunicación son el 5277-0045, para dejar su mensaje el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo el filósofo y sociólogo Marcos Novaro. Estuvimos haciendo un análisis bastante interesante de las características y las situaciones de nuestro país en este momento. Tuvimos muchos llamados telefónicos que siempre agradecemos. Y bueno, hoy vamos a analizar cosas que están pasando que son realmente increíbles, a mi criterio, en un país que pretenda funcionar medianamente bien. El disvalor que hay entre producción y consumo. Hoy ha salido una nota muy interesante en el diario La Nación sobre un trabajo que hicieron CRA, la Confederación de Rurales Argentinas, donde llegan a la conclusión que la diferencia o la brecha promedio entre lo que se le paga a un productor y lo que gasta un consumidor por la alimentación es del 400%. Y pusieron algunos ejemplos extremadamente interesantes, ¿no? El caso del trigo. Una docena de medialunas cuesta 21 pesos y el cereal necesario para elaborarlos, 0,18 centavos. El pan francés vale 10 pesos, el cereal necesario para producirlo, 0,18. El tema del durazno fresco tiene una diferencia del 800%. El productor recibe 1,70, perdón, y en la verdulería usted lo paga 15 pesos. El caso del durazno, en lata 0,47 se le paga al productor y el durazno en almíbar llega a 14 pesos la lata. Y el porcino, mientras el kilo de kilo vivo se cotiza en 8,3, el kilo bondiola cuesta 47 pesos. Y esto se repite en una cantidad de otros ámbitos que ahora en un ratito vamos a analizar con nuestro invitado. Entonces, ¿qué produce esto? La destrucción del proceso productivo. Pero al mismo tiempo, esta destrucción del proceso productivo no está vinculado con la mesa de los argentinos, en una satisfacción de la mesa de los argentinos. Es lo mismo que pasó con el tema de la hacienda. Perdimos 14 millones de cabezas de ganado en aras a la mesa de los argentinos. No podemos exportar en aras de la mesa de los argentinos. Y resulta que un kilo de asado cuesta más de 40 pesos, por más que salga un aviso en alguna televisión diciendo que usted va al mercado central. Claro, en algunos casos tiene que correr algo así como 800, 1000 o 1200 kilómetros y lo puede comprar en 11 pesos. Entonces, destruimos la producción, el consumidor no se beneficia. Y empiezan a aparecer grietas por todas partes, porque evidentemente esto no se sostiene. Hoy vamos a analizar el tema energético. ¿Qué ha pasado con producción, exploración, valores de producción en la Argentina? Cosas que se exportan, porque un día éramos grandes exportadores de energía por valores de 9.000 millones de dólares y hoy tenemos que importar por valores de 1.000 millones y parece que ahora de repente descubrieron que las cosas estaban mal y que hay que castigar a YPF que fue apañada por este gobierno y que lo que se hizo con todos los consentimientos habidos y por haber. Bueno, yo insisto en esta cuestión, muy grave, porque si la producción cada vez se va a ir afectando más, el consumo no recibe ningún beneficio. Bueno, por otro lado, esta cosa extraña, ¿no? Que el consumo también existe. ¿Hasta cuándo? Y el día que la cadena de la producción se rompa por una cantidad de circunstancias, el consumo va a crecer, o sea, el valor de consumo va a crecer mucho más todavía. Y ahí se va a caer. Y ahí va a afectar nuevamente a la producción. O sea, estamos entrando, como ha pasado en el tema energético, en un círculo vicioso negativo
que los argentinos no deberíamos haber nunca ingresado bajo ninguna circunstancia. Así que hoy, después de los auspicios, vamos a hablar de estos temas relacionados con la energía con Alieto Guadañi. No hace falta mucha presentación, ex secretario de Energía, ex secretario de Industria, una cantidad de cargos muy significativos, y un hombre que junto con otros también que han sido secretarios de Energía, avisó de estos temas desde hace ya bastante tiempo. Auspicios y Alieto Guadañi. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. Hola, quería contarles que criar animales es una tarea muy dura en la que trabaja mucha gente. Hola, yo soy Cintia, la hija de Horacio, y me encargo que las condiciones de los animales sean las mejores. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Continuamos, lo dijimos, Alieto Guadañi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bien, gracias. Bueno, una satisfacción tenerte, has venido varias veces al programa y siempre nosotros queremos que nos cuentes tu impresión, tu experiencia, vinculado con este tema que hoy vuelve a tomar fuerza, desgraciadamente negativa, y que es la temática de la energía. Correcto. Bueno, tengo una buena noticia. El año pasado el Servicio Geológico de los Estados Unidos hizo un estudio a escala planetaria de todo el mundo y descubrió que el país más rico en gas es la China, después viene Estados Unidos y el tercer país rico en gas es la República Argentina. La Argentina tiene un potencial de gas mayor a Rusia, a Qatar, a los Emiratos Árabes, a Irán, a Argelia, a Venezuela, a Canadá. Esa es una buena noticia, pero es un recurso posible, hay que convertirlo en reserva. La mala noticia es que toda la política que se ha venido implementando apunta a otro objetivo, a desalentar la producción. Por ejemplo, en el caso del gas, el mercado, y a través de la política del gobierno, le paga a los productores que están en Neuquén, en Santa Cruz, en Chubut o en Salta, menos de $3. Ahora, ese mismo gas que viene de Bolivia lo pagamos $11. Y ese mismo gas, si llega a venir en barcos que desembarquen en el puerto de Escobar o en el puerto de Bahía Blanca, puede costar 16, 17, 18, $19, $20, nadie sabe, porque son compras muy oscuras, poco transparentes, que dan lugar a situaciones, yo diría, irregulares. Entonces, lo que hemos montado, un sistema de desaliento de la producción argentina y de aliento de las importaciones. Sí, algo parecido a lo que yo señalaba acá con totalmente parecido, con la diferencia que acá la brecha se cierra importando cada vez a costos más altos, lo cual, vuelvo a repetir, permite que algunos hagan negocios. Por ejemplo, todo el mundo habla de los siriglianos en materia de transporte hoy. Sí. Bueno, pero ellos van a manejar el negocio de la importación de gas licuado, porque cuando la señora presidenta fue a Qatar el año pasado, se firmó un preacuerdo entre el Estado argentino y Qatar, por el cual se iba a hacer otra operación, y el que ejecutaba la operación era la filial que abrió en Qatar el señor Serigliano, que forma parte de este conjunto que está muy cerca del gobierno. Ahora, usted en la exposición habló recién de 15 millones de cabezas menos. Así es. Bueno,
Yo puedo explicar la caída en la producción, la caída en la reserva de gas y petróleo, hablar de barriles, de pies cúbicos, todo concepto muy confuso, pero voy a expresar un concepto que es muy claro. La descapitalización, la pérdida de la reserva de petróleo y de gas de los últimos años, si hay que cubrirla con importaciones, equivale a 500 millones de cabezas de ganado. Es un dato que pega y ubica. Claro. ¿Y qué es lo que está atrás de esto? Y lo que está atrás de esto es no solamente esta política de precios absurda de alentar las importaciones, desalentando la producción, sino también el capitalismo de amigos. Mire, los nuevos escritores revisionistas dicen que Roca, después de la campaña del desierto, le regaló 8 millones de hectáreas a la denominada oligarquía vacuna a la provincia de Buenos Aires. Correcto. Bueno, debe ser cierto. Sí, pero en la provincia de Santa Cruz, no en el siglo XIX, 1880, como Roca, sino en el año 2006, le dieron 7,5 millones de hectáreas después de una licitación totalmente amañada, porque descalificaron a todas las empresas petroleras en serio, y le dieron, eran 14 contratos, le dieron 7 contratos a un señor que se llama Lázaro Báez, y 7 contratos a otro señor que se llama Cristóbal López. Que me han dicho, no sé si información correcta, que todavía no han hecho absolutamente nada. No solamente ellos. Hay 190 contratos petroleros de concesiones, de los cuales más de 100 se han dado amigos. Y no han invertido, porque los amigos no están para invertir, los amigos están para llevarse plata, no para poner plata. Y acá hemos cometido un error que no es seguir el modelo brasileño. El modelo brasileño es un modelo muy inteligente, donde el Estado brasileño ha propiciado la exploración en alta mar, pero ha convocado a empresas de primera línea. Están todos los pesos pesados del mundo en Brasil. Brasil dio vuelta a su situación geopolítica energética en 10, 15 años, pero vino la Shell, la ESO, British Petroleum, la propia Petrobras, vino la estatal china, la estatal rusa. Bueno, acá hemos creado una empresa nueva, ¿no? Sí, bueno, que es la empresa. Y que ha hecho acuerdo con PDVSA. Claro, pero esa empresa tiene una gran responsabilidad que la está incumpliendo. Esta empresa, por la ley de creación, tiene la reserva, los recursos en alta mar. Correcto. Que no son de las provincias. ¿Y qué hizo? Es el lugar de explotación. Correcto, muy bien. Entonces nosotros con justo derecho protestamos por el avance inglés en Malvinas, donde no tienen que estar los ingleses. Sí, pero la culpa es nuestra. ¿Por qué nosotros no estamos donde tenemos que estar? Nosotros le hemos dejado todo el Atlántico Sur a los ingleses. Si no hemos hecho exploración, no hemos sido capaces de convocar a una sola empresa. ¿Por qué? Porque el modelo es de capitalismo de amigos. Y los capitalistas amigos no apuestan al futuro con riesgo geológico, quieren renta cierta. La lógica sería en una empresa que tiene el tema marítimo, ¿no? Debería convocar a empresas que conocen, que tienen una expertise. Claro, pero eso... ¿PDVSUR tiene una expertise? No, ningún país petrolero, en serio, tiene buenas empresas petroleras porque no los necesita. O sea, no busque un geólogo, un buen geólogo en Arabia Saudita, o en Qatar, o en Venezuela, no los necesita. Busque un buen geólogo en Noruega, busque un buen geólogo en Libia, busque un buen geólogo en Brasil. Porque son países con petróleo, no petroleros, donde cuesta encontrarlo. Entonces, el otro está ahí nomás. Nosotros hemos cometido un error estratégico. En lugar de haber hecho una alianza al interno del Mercosur con una empresa tan potente como Petrobras, fuimos a hacer un negocio de caja nada más con PDVSA. ¿Y por qué digo de caja? Porque por 5 años hemos importado al cohete, vaya la expresión, fue el hoy que nosotros producíamos en la Argentina. Y que lo exportábamos. El barco venía, descargaba en el puerto de Buenos Aires, fue el hoy con alto contenido de azufre que contaminaba toda la ciudad de Buenos Aires, en la central costanera, en la central puerto, y ese mismo barco se iba a La Plata y cargaba en la refinería de YPF de La Plata, fue el hoy de primera calidad que iba al mercado de Estados Unidos. Era una cosa realmente demente. Bueno, ese negocio ya se terminó. Ahora, Lieto, la presidenta abrió sesión en el Parlamento hace muy poquitos días atrás, y allí manifestó su enojo con respecto a todo el tema. No llegó a profundizar mucho el tema YPF porque aparentemente algo pasó, ¿no? Pero todos los elementos eran indicativos de que está muy enojada, de que dice que cómo puede ser que estemos importando. ¿Cómo se explica este enojo de la presidenta cuando hace 8 años y medio son gobierno y deberían haber hecho ellos algo para evitar esta circunstancia que era al revés?
Correcto, sí, correcto. Bueno, acá no le han explicado bien la situación a la presidenta. No le han explicado a la señora presidenta que el contrato por el cual ingresa un nuevo accionista en YPF, que implicaba que ese accionista no iba a poner un solo peso, iba a pagar las acciones nuevas. Eskenazi, que es una empresa española australiana, no figura como empresa argentina. Hay quien cree que se argentinizó YPF. YPF no está argentinizada. El socio que tiene hoy el 25% no es argentino. Es Petersen, que está en Madrid, cuyo accionista principal total está en Melbourne, Australia. Es una empresa, no está en la Argentina. O sea, no tiene radicación nacional. Jurídicamente no es una empresa argentina. Bueno, pero ¿cuál es el punto? En este acuerdo de partes se comprometen a distribuir más del 90% de las ganancias. Esto era un error gravísimo, porque si una empresa petrolera distribuye todos los años 90% de la ganancia, ¿con qué recursos se invierte en exploración de alto riesgo geológico? Por eso cayó toda la exploración de YPF, por eso cayó la producción. Pero lo que seguramente no le explicaron a la señora presidenta, que esa operación, ese contrato, fue expresamente aprobado por la Secretaría de Comercio Interior de la República Argentina. En esos términos. En el año 2008, porque hay una cláusula resolutoria. Los que son abogados y nos están escuchando saben que una cláusula resolutoria implica la anulación del contrato si es que no se cumple. Y el contrato se ha cumplido. Y el gobierno... Ahora expliquemos algo para los televidentes. La razón de ese notable porcentaje de dividendo que hoy el gobierno se sorprende cuando fue el que lo autorizó, está vinculado con el no haber pagado nada. Claro. Porque a través de esa distribución de dividendos, la empresa que vendió su parte recupera esos fondos. Correcto. Entonces, en el mundo las empresas petroleras distribuyen en promedio entre el 25 y el 30% de las ganancias en efectivo. El resto se capitaliza para hacer exploración. En el año 2008, 2009, 2010, YPF ganó 13.000 millones de pesos y repartió en efectivo 17.000 millones de pesos, porque además distribuyó utilidades de años anteriores. Pero ¿de qué se sorprende? Si todas esas operaciones la aprobó el propio gobierno, porque el gobierno, en la República Argentina hay una sola empresa. Lo aprobó y le permitió sacar esos fondos. Correcto, y no solamente eso, ninguna empresa petrolera en Argentina tiene sentado un director del Estado, con votos especiales. Y el Estado argentino tiene un director que convalidó permanentemente, y recién se avivó hace meses de la distribución de utilidades. La denominada acción de oro, ¿no? La acción de oro, que ahora se llama acción categoría A. Entonces el Estado tiene muy poca participación accionaria, mínima, pero tiene un director con voz y voto. No abrió la boca. Y ese director recibe instrucciones del gobierno nacional. Una explicación para este cambio de posición de parte del gobierno. No sé. Me parece bien que exija a todos los concesionarios, inclusive YPF, que cumplan los contratos. Porque la ley 19.037, que permite concesionarias petroleras, obliga a quien recibe el área a hacer los máximos esfuerzos en materia de exploración e inversión. Me parece bien. No me parece bien la persecución. Pero ojo, acá no es solamente YPF, hay que preguntarle a los otros que recibieron áreas qué hicieron con las áreas. No se trata de ensañarse únicamente con YPF, pero YPF es uno más dentro de los otros. Hay algunos productores que han cumplido bien, hay concesionarios que han subido la producción y que han invertido. Ahora, la pregunta es, si de acuerdo a los datos que vos nos acabás de dar en cuanto a la capacidad gasífera de la Argentina, que es la tercera del mundo, sí. Si el precio del gas a nivel nacional estuvieran valores equivalentes a lo que se paga con el gas que viene de afuera, llámese Bolivia, llámese los buques gasíferos, ¿tendríamos producción propia? Es probable, pero no seguro, porque esta es una condición necesaria, la que usted está diciendo, de que el precio sea retributivo de los costos. Además, te requiere confianza y estabilidad jurídica, porque no sé, el gas no es trigo. Usted le da un buen precio al trigo, el año que viene producen trigo. No, usted da un buen precio del gas y tiene que empezar a buscarlo y meter miles de millones de dólares. Acá hay un problema de visión de largo plazo y de dar seguridad y estabilidad. Yo no digo privilegio, ni subsidio, ni nada. Al sector empresario no hay que regalarle nada, pero hay que darle seguridad, previsibilidad y decencia en el trato. Sobre todo en una cuestión como es la cuestión energética, donde la inversión es realmente muy importante. Y riesgosa.
y riesgosa, porque vuelvo a repetir, capital de riesgo. Es capital de riesgo, porque vuelvo a repetir, las chances de encontrarnos, usted invierte 100 millones de dólares, 200 millones los puede perder todo. Las chances de acierto no son espectaculares. Entonces, acá viene el gran desafío argentino. El gran desafío argentino es qué sistema político, institucional, asegura y maximiza la capacidad nuestra de poner en valor estos enormes recursos, tercero en el mundo. China, Estados Unidos, la Argentina. Más que Irán, más que Irak, más que Arabia Saudita, más que Qatar, más que Rusia. Ahora, esto exige otra mentalidad y yo diría otro equipo de gobierno. Este equipo de gobierno ha fracasado, porque lleva 9 años en el gobierno, 9 años son 105 meses, han pasado, en los 105 meses cayó la producción de petróleo y gas y nunca se enteró hasta que la señora presidenta se los hizo público. Ahora, en la calle, en las expresiones políticas, se pensó que iba a ser más fuerte el discurso de la presidenta con respecto a este punto, no lo fue. Aparece la nacionalización de YPF, volver otra vez a una YPF estatal. ¿Esto es posible en el esquema que hoy tiene esa empresa? Bueno, todo es posible, pero hagamos prioridades. Si tuviera que hacer prioridades, porque estatizarse implica sacar dinero del Estado para comprar las acciones de la Caja de Cataluña, o sea, mandar plata a España, eso es lo que se está diciendo, para cambiar plata a España por acciones acá. Muy bien. Antes que eso, yo creo que habría que hacer desarrollo hidroeléctrico. Yo preferiría dedicar esos recursos a poner en valor el inmenso potencial hidroeléctrico de la Argentina. Antes que eso había que hacer inversiones en energías renovables nuevas, limpias, que preserven el medio ambiente. Antes que eso habría que hacer una refinería nueva que no se hace desde el año 85. Porque después de Luján de Cuyo y La Plata no se hizo ninguna refinería grande. Antes que eso habría que modernizar los ferrocarriles. Porque ¿qué significa estatizar? Estatizar significa hacer un cheque por el cual le damos dólares, mandamos a España y los españoles nos dan las acciones que ellos tienen acá. ¿Y cuál es la ganancia en términos de activos reales físicos? Lo que yo le estoy proponiendo, Brown, es que si vamos a dedicar esos recursos, creemos activos físicos, hagamos una gran central hidroeléctrica, aprovechemos el caudal, hagamos refinería, hagamos gasoductos, hagamos obras. Bueno, eso que me estás planteando, Alieto, es estrategia. Y lamentablemente es la cosa faltante en este gobierno, ¿no? Están siempre con la cuestión puntual, ¿no? Que después causa daños realmente significativos hacia el futuro. No, pero como que no le importa. No, y además, a mí lo que me da pena, antes me molestaba, ahora me da pena, es la incapacidad de afrontar un debate. O sea, la idea de que cuando usted dice algo lo descalifica. Mire, yo estoy muy molesto con el vicepresidente. Porque la única referencia que hizo el vicepresidente a los 8 secretarios, en una conferencia que dio en las Madres de Clase de Energía. Sí, le preguntaron ahí en una conferencia, salió publicado en los diarios, sí. ¿Qué opina de los 8 secretarios? Dijo, esos son flor de hijos de... ¿Entiende? Sí. A mí me parece que un señor que es vicepresidente usar ese lenguaje descalificando a gente, que lo único que tiene... Gente que hace trabajos técnicos que podrán ser discutibles, pero son trabajos basados sobre elementos significativos. Y que todos tienen su trayectoria, seguramente con muchos errores, pero en un debate hacia el futuro, ¿qué gana que usted le diga que se equivocó en el pasado? Lo que estamos discutiendo de aquí para adelante, aprendamos todo el pasado, pero usted no queda descalificado por haberse equivocado, haber hecho algo no digo algo deshonesto, algo errado, ¿no es cierto? Entonces no puede decir, volver todo al pasado y negarse a ver la realidad. Fíjese que el gobierno dice que hubo crisis energética porque aumentó el consumo, lo cual es cierto, pero nunca aceptó que cayó la producción. La crisis no es porque aumentó el consumo, la crisis es porque cayó la producción. Ah, por supuesto. Y estas cosas van a pasar. Hoy en día, los productores trigueros, después de lo que les ha pasado con los precios, la situación de la sequía que hubo en Argentina en estos últimos meses, yo creo que va a ser muy difícil conseguir que alguien apueste. No, correcto. Y hay necesidad de inversión. Mire, tengo acá una pequeña estadística. Desde el 2004 hasta acá se incorporaron más de 4 millones de vehículos al parque automotor, ¿no es cierto? Había 6 millones de vehículos había en el 2004, ahora debe haber 9 millones de vehículos. Aumentó 50% el parque automotor. ¿Sabe cuánto subió la producción de gasoil? Nada. La producción de gasoil no subió.
O sea que... Hay que importar gasoil. 1 de cada 4 litros de gasoil que hoy se usan están importados. A precio internacional y a costo internacional. Bueno, otra. Cerraron algo así como 3.000 estaciones de servicio como consecuencia que no tienen rentabilidad porque se lo queda todo el Estado. Y hay cada vez más autos y hay que hacer cola por todos lados, falta combustible y no hay estaciones de servicio. No, seguro. Y además se cometieron errores estratégicos enormes. Si uno tiene un poco de memoria, la Argentina nunca buscó la solución a su problema energético en su propio territorio. Por ejemplo, por 5 años, entre el señor Chávez y el señor Néstor Kirchner, estuvieron diseñando y discutiendo un gasoducto que era el Hazme-Reír Internacional. Un gasoducto de Puerto Ordaz en Venezuela al Río de la Plata, 9.700 kilómetros. En el mundo no hay gasoductos de más de 5.000 kilómetros. Todo el mundo se reía de eso. Todo el mundo se reía. Por supuesto, esto quedó como en tantos otros anuncios. Quedó como el gasoducto del NEA, quedó como la gran refinería que se anunció en el 2005 en Comodoro Rivadavia, como el gasoducto del NEA que se anunció en octubre del 2003 en la Casa Rosada, que iba a llevar gas a Misiones, Corrientes. Que lo están necesitando. Sí, pero no está. Alieto, llamados telefónicos. Sí. Alejandra, Luján, compramos garrafas de gas y son las más caras del mundo. Este otro tema brutal. Marcos, creo que este gobierno ha fracasado con todas sus políticas y la gestión es muy mala. Pedro de Mar del Plata, ¿qué va a pasar con YPF y cuál es el conflicto con el gobierno? Bueno, creo que algo lo hemos explicado. Roberto de Casero, la falta de nafta en estaciones de servicio, ¿a qué se debe? Bueno, algo acaba de mencionar. Es que no hay la capacidad de la refinería, no se construyó una sola refinería. Y si usted tenía 6 millones de vehículos en el 2004 y después vendió 4 millones de vehículos más y no aumentó la capacidad de refinería, tiene un problema. Raúl de Matadero, habría que dividir a la provincia de Buenos Aires en zona sur y norte. Bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. Belén de Palermo, aumentaron todos los precios. 1 kilo de lechuga, pesos 25. No se alcanza. Esto es un tema muy grave lo que está pasando con la inflación que el gobierno no reconoce. Sí, pero ahí es otra cosa que ya me da pena, porque yo vivo en un país, yo voy al exterior y me dicen, su gobierno miente. Ustedes son un país de mentirosos. ¿Por qué me dice eso? Y porque el gobierno dice que la inflación es la mitad de la verdad. Y yo tengo que bancarme que me digan que vivo en un país donde mi gobierno miente. Sí, sigo leyendo porque ya termina el programa. Lorenzo de Palermo, se perdieron las cabezas de ganado y han cerrado muchas curtiembres. Juan de Almagro, ¿para qué importamos Filó y nadie controla estos negocios? Nelson de Belgrano, el tema de la crisis energética sin inversiones explota en cualquier momento. Ya empezó. Con la cuenta de importaciones. Alieto, fue lo que le preocupó a la presidenta. Alieto, muchísimas gracias. Muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.